Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada. 91 533 1851, que tiene problemas con la plusvalía municipal. 91 533 1851. Con una herencia, 91 533 1851. Con la agencia tributaria, 91 533 1851. Es el teléfono que ahora mismo ponemos a disposición de los oyentes para responder a cualquier duda o cuestión que tenga que ver, pues eso, con impuestos, con herencias, con papeles habituales de nuestra vida y que no sabemos por dónde arrancar y por dónde llevar. Pues es el momento, porque nos acompaña José Antonio Almoguera. Muy buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches. José Antonio Almoguera es, en fin, asesor fiscal y financiero, es experto técnico inmobiliario. Responde, como es habitual, desde hace muchos años aquí en Visión Global a todos los oyentes. Nos ayuda a hacer la declaración de la renta y, lo que es más importante, a preparar la declaración de la renta con anterioridad a que llegue el momento, para evitar pagar más de lo necesario a Hacienda. Y en eso estamos, José Antonio. Hoy ya no podemos evitar pagar lo que nos vaya a corresponder. Seguro que a muchos oyentes les habremos ayudado a tomar decisiones antes del 31 de diciembre para pagar lo justo y no más allá. Pero en este momento, pues estamos ya con los papeles de la declaración de la renta. También es importante saber colocar cada cosa en su sitio. Sí, bueno, en el momento estamos ya preparando papeles, buscándolos, porque en abril sabéis que empiezan a presentarse las declaraciones de renta. Y a estas alturas, bueno, pues siempre lo hemos dicho, es decir, no podemos ayudaros a hacer cosas especiales, sino a recordaros cosas que se pueden olvidar, como por ejemplo las pérdidas que tenéis de otros años que se pueden compensar durante 4 años. Recordarlo, ver la declaración de los 4 últimos años, y si tenemos pérdidas y tenemos ganancias este año, se pueden compensar. Planes de pensiones, lo que hayamos abonado de más y que no nos hayamos podido deducir, hay una parte que sí nos podemos deducir. Bueno, pues todo esto son cuestiones prácticas que tenemos que saber y que tenemos que cuadrar. Y después ya cómo se tributa o cómo no se tributa, pues dependiendo del rendimiento que sea, que también lo consideremos. Es decir, porque con independencia, y esto es importante, con independencia de que haya una cuenta que esté a nombre de un solo de los cónyuges, en caso de que estén casados, si están en régimen gananciales, Hacienda considera que hay que imputar el 50% a cada uno. Es decir, son cuestiones que no se tienen en cuenta y que al final nos determinan una forma de tributar y unas cantidades que son importantes y que podemos compensar. También pasa mucho en los alquileres, cuando me viene alguien con alquileres, que es el caos, porque no aplican los gastos totales que tienen que aplicar. Es decir, una persona que tiene un piso, que tiene unos ingresos, puede aplicar un montón de gastos y que no se los aplican, especialmente lo vinculado con la administración. Bueno, pues chicos, hacerlo bien. Y sobre todo, no por nada, sino porque hay que hacerlo bien. Hay veces que en la administración no tienen por qué hacértelo bien. Y digo eso porque en la época de la declaración de la renta se contrata a mucha gente solamente con una carrera. Yo conozco a psicólogos que les han contratado para la época de la declaración de la renta, en una semana les han preparado y se ponen a hacer la declaración de la renta de todo el mundo. Entonces, la declaración de la renta en la agencia en la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria, sabéis que ahora en esta época de renta contratan a un montón de gente, porque claro, con todas las visitas que tienen, pues les dan un curso de estos rápidos, y yo llevo 30 años dando clases sobre la declaración de la renta, y para hacer las cosas bien hay que hacerlo así. Más aún, modo anecdótico. A algunos de estas personas contratadas les hago yo la declaración suya y la de su familia. Sí. Para que veáis un poco no me extraña. Que es que esto no es sumar, esto es ver un montón de cosas para que se pague lo menos posible dentro de la ley, como siempre decimos. A ver, y este tiempo no solo es de declaración de la renta, de impuestos, en fin, es de asesoramiento también. Y el asesoramiento es importantísimo, porque nos evita después, efectivamente, pues pagar más de lo que tendríamos que pagar. Casuística enorme.
se produce cada día y en todas las familias, herencias, decesos, un fallecimiento de un padre que deja, en fin, cuentas bancarias, cuentas de valores a nombres de cónyuges o de hijos, etcétera, etcétera, y que luego desligar todo eso uno no sabe por dónde empezar. Pues este es el momento, si tienen dudas sobre ese asunto, porque Almoguera les orienta y les dice por dónde tienen que empezar. Y además una cuestión básica, vamos a ver, no podemos hacer milagros los asesores. Si no, es decir, hay que preguntar antes Porque de no hacer nada. Porque no son santos, son asesores. De momento. Es decir, no se puede, es decir, no se deben hacer las cosas y después preguntar al asesor. No. La cuestión básica y fundamental es que hay que preguntar primero a alguien que te ayude a hacerlo, y alguien que sepa, que te ayude a hacerlo para hacerlo bien. Lo que no me vale, y os lo digo porque me viene mucha gente ya con el problema, lo que no me vale es que una vez que lo has hecho mal, que quieras resolver el problema. Eso es casi imposible, porque se ha hecho ante notarios, se ha hecho una donación que no se debe, se han hecho mal las liquidaciones. Pues todo eso hay que preguntarle. En donaciones pasa mucho, en planes de pensiones, cuando se retira el dinero. Es que es una burrada. Es decir, la gente lo retira de una sola vez y eso, como lo hemos dicho muchas veces, te hace tributar el 45%. No me extraña que haya mucha gente que diga que los planes de pensiones son malos porque al final pagas mucho. Es decir, pero porque lo haces mal. Los planes de pensiones son buenos, muy buenos. Pero hay que saber, al final, cómo hay que retirar el dinero para tener el mayor beneficio fiscal. Rentabilidad, sabéis que no hay nada en ningún producto, es decir, estamos hablando del 0, 0,25, etcétera, con lo cual no hay rentabilidades puras y duras, salvo que asumas riesgos, pero al final, donde está el secreto, por ejemplo, en los planes de pensiones, es cómo retirar el dinero. Y si no lo preguntáis y lo hacéis mal, claro, os digo, el 45% y bueno, vosotros veréis. A toro hecho ya no hay nada que hacer. Si vamos a un notario y firmamos ya no hay nada que hacer. Hombre, el notario no va a estar preguntando, oiga, pero usted esto ¿por qué lo hace? Pues no, hombre, le convendría hacerlo de otra manera. No, usted va al notario y dice, oiga, quiero un cambio de escrituras y quiero que me ponga esto y la función del notario es doy fe como notario que soy del nada más. reino. Y el pero oficial el asesoramiento tiene que ser previo Justo. para ir a hacer justo lo que hay que hacer, porque una vez hecho eso ya no tiene... Sí, además marcha, está en función de un montón de parámetros. Es decir, ¿para qué quiero el dinero? ¿Para qué quiero los bienes? ¿Son para quedármelos? ¿Son para venderlos? Es decir, 50.000 cosas que determinan que pongas un valor u otro dentro de la norma que hay legal. Es decir, que puedes poner un valor u otro que sube o baja el 20% porque está dentro de la norma legal en función de si me lo voy a quedar o realmente lo voy a vender. Bueno, pues todo eso hay que partir de la base. Y una cuestión básica, y esto ya como ejemplo práctico, dado que nadie ha preguntado todavía, es decir, sí, como ejemplo práctico... Ahora saludamos a Jesús, que está esperando. Cuestión básica. Si sois hijos, cónyuge o padres, en los bienes inmuebles poner el mayor valor legal posible. Porque así, como estamos exentos en casi toda España, en Madrid especialmente en el 99%, si lo vendemos, dejaremos de tributar por la ganancia patrimonial que se nos pueda producir el 23%, cuando ahora mismo solamente vamos a tributar el 1%. Son cuestiones básicas y prácticas que tenemos que considerar. Sí. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le escucha Almoguera. Permítame, antes que recuerde al resto de los oyentes el teléfono que pueden utilizar por si tienen dudas o consultas. 91 533 1851. 91 533 1851. Adelante, Jesús, le escucha Almoguera. Muy bien, es una pregunta tributaria, a ver, relacionada con el popular. Hasta donde yo sé, una pérdida patrimonial es la diferencia entre la diferencia del precio de compra y de venta. Bien. En el caso del popular, los que éramos accionistas minoritarios no hemos hecho ninguna venta. Si no, pero, a ver, Jesús, cuestión, es decir, accionista, bonista, ¿qué era? Accionista. Perfecto, accionista minoritario. Pues está muy claro. Te lo voy a explicar. Te lo digo porque ha salido un decreto en Hacienda que te dice cómo tienes que tributar. Efectivamente, donde teníamos el problema al principio, antes de salir la aclaración por parte de Hacienda, es que decías, hombre, si no he vendido, claro, sabemos que no se ha producido una variación en la composición del patrimonio y por tanto no hay ganancia patrimonial. Bueno, pues que sepáis que sí. Nos han dicho que en este caso se considera liquidado
y la inversión, es decir, la ganancia patrimonial se da la diferencia entre lo recibido y lo invertido. Y lo recibido, cero. Por lo tanto, toda la inversión, vuelvo a decir, está claramente determinado por Hacienda y por lo tanto ya no tenemos ningún problema. Vale, ¿y eso se puede compensar con una ganancia patrimonial, por ejemplo, de una venta inmobiliaria? Tú lo puedes compensar como cualquier ganancia patrimonial vinculada con un bien tangible. Por lo tanto, efectivamente, lo puedes compensar o con la venta de cualquier otra cosa, otras acciones, otros fondos, o bien con rentas inmobiliarias, con la venta de bienes inmuebles. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas noches. Tenemos a Ángel Luis. Adelante, Ángel Luis. Buenas noches también. Sí, hola, buenas noches. Felicidades por el programa. Y quería hacer, no sé, quizás 2 consultas dentro de la misma relación. Bien. Si yo vendo una vivienda, primero, por el mismo valor por el mismo valor al que la compré, ¿qué impuestos tendría que pagar de plusvalía municipal y eso al ayuntamiento y ante Hacienda? Eso en el supuesto de venderla por el mismo precio. Si la vendo un poco superior, ¿qué tendría que pagar Hacienda o qué gastos me supondría? Sí, Ángel Luis, no estaríamos hablando de tu vivienda habitual y no tendrás más de 65 años, ¿no? No. Perfecto. Bueno, pues en el caso de que la vivienda no tengas ganancia, te recuerdo que la venta de la vivienda no podemos venderlo por lo que queramos, ¿eh? Hay unos valores mínimos en el ayuntamiento que hay que considerar. Bueno, pues si lo vendes sin tener ganancia, tributarás únicamente por la plusvalía municipal, que eso no te lo quita nadie. Más aún, si lo vendes teniendo pérdidas, mira lo que te digo, la plusvalía municipal te quedará exenta de acuerdo con la normativa. Es decir, que eso míralo, porque la plusvalía municipal, sobre todo en Madrid, está siendo un palo importante. Siempre y cuando lo venda por debajo del precio. Si lo vendes por debajo del precio de adquisición, ¿vale? Si tienes ganancia, es decir, lo vendes por encima del valor de adquisición, en ese caso, pues lo que se te produce son 2 hechos imponibles. Por un lado, la plusvalía municipal, que tendrás que pagar en función del tiempo que la has tenido y el valor del suelo, lo que haya crecido. Y por otro lado, tendrás la ganancia patrimonial, que será la diferencia entre el valor de adquisición y enajenación, que eso es una ganancia patrimonial que tributará dentro de la base imponible del ahorro, que te recuerdo, los primeros 6.000 al 19, los 44.000 siguientes al 21 y a partir de 50.000 de ganancia al 23%. Pero te digo, si no vas a ganar, que está ahí, pues hombre, a lo mejor te interesa venderlo un poquito más barato para que tengas pérdidas, aunque sean pequeñas, y no tengas que pagar la plusvalía municipal, que es importante. ¿Alguna otra duda, Ángel Luis? A ver, no sé cómo explicarme. No he entendido qué baremo es el que utiliza el ayuntamiento. Vamos a ver, el ayuntamiento... Para el valor de la vivienda. Sí, el ayuntamiento tienes que partir 2 parámetros. Primero, en la Comunidad de Madrid o en la comunidad correspondiente tienes cuál es el valor mínimo por el que tienes que escriturar tu vivienda. Con el recibo de contribución en Internet o bien yendo, si estás en Madrid, a Martínez Campos, te dan el valor. Ese es el mínimo. Es decir, que si tú imagínate que el mínimo son 50.000 y tú lo vendes por 40, te van a hacer la liquidación por 50. Eso a efectos de la venta. A efectos del ayuntamiento de plusvalía municipal, esos son baremos en función de antigüedad y en función de valores del suelo, que eso estaría con un recibo de contribución, también se puede calcular. Gracias, Ángel Luis. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Un placer. Gracias por escucharnos, por seguir Radio Intereconomía y Visión Global. Pues son siempre cuestiones interesantes para tener muy en cuenta. Si alguno sigue teniendo dudas o quiere entablar conversación y profundizar en algún asunto con Almoguera, puede hacerlo a través de este número de teléfono. Este es particular suyo, es el 91 435 6986. 91 435 6986. Quiero que tengan ese número de teléfono también en cuenta, porque muchas veces hay oyentes que tienen dificultad para expresarse en la radio o les da corte y no intervienen
precisamente por esas cuestiones. ¿Alguna cuestión de cierre, Almoguera? Porque nos queda un minuto y hay otro oyente, pero en este momento no está cogiendo el teléfono. Bueno, pues solamente comentaros un tema que estoy viendo que están haciendo inspecciones y la gente no lo tiene en consideración, que es vivienda habitual. Vivienda habitual no es aquella en la que vivimos. Primera cuestión importante. Vivienda habitual, además de en la que vivimos, para que fiscalmente se tenga que considerar, la tenemos que habitar al menos durante 3 años. Es decir, si yo me he deducido por vivienda habitual, si yo me he acogido a todos los beneficios que se puede uno acoger como vivienda habitual y estoy viviendo en ella 2 años y la vendo, en ese caso Hacienda me hace inspección, me hace devolver todas las cantidades que me he deducido, porque a efectos prácticos de ello no ha sido nunca nuestra vivienda habitual. Por lo tanto, cuidado con todo esto. Es decir, son conceptos importantes que te llevan a beneficios importantes y que hay que utilizar en la justa medida. Hay mucha gente, yo me llegó al despacho una persona que quería vender y le quedaban 2 meses para cumplir los 3 años. Dije, oye, no lo vendas ahora, hacemos un contrato y dentro de 3 meses escrituramos y ya sí que sería tu vivienda habitual. Este es el asesoramiento al que nos referimos constantemente aquí en Visión Global. Por cierto, Rafael, que es un oyente que ha llamado para poder participar, que nos falta un número de teléfono, un número de su teléfono. Llámenos al 91 533 1851. Vuelva a llamarnos para poder llamarle a usted, que se nos ha quedado un número del teléfono fuera. Luego lo responde Almoguera. En media hora te escuchamos de nuevo. Perfecto.